Vamos a empezar con densidad. El problema que voy a resolver dice: un trozo de madera tiene una masa de 120 gramos y ocupa un volumen de 2.553.19 centímetros cúbicos. Calcula su densidad en gramos sobre centímetro cúbico y la magnitud de su peso en newtons. Lo primero que hacemos, como siempre, son los datos. Bueno, quedaría así. Y nos piden que calculemos la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, en este caso, como nos están pidiendo gramos sobre centímetro cúbico, no hay que hacer conversiones. Si necesitáramos la densidad en kilogramos por metro cúbico o kilogramos por litro en otra unidad, pues tendríamos que hacer conversión. Aquí no. Entonces nos vamos directo a la fórmula. Para calcular la densidad es igual a masa sobre volumen. Como vamos a calcular densidad, nos vamos directo con la sustitución. Densidad es igual a masa, que es de 1200 gramos, sobre volumen 2553.19 centímetros cúbicos, 0.47 gramos por centímetro cúbico. Ahora, también nos estaban pidiendo que calculáramos el peso de este trozo de madera. Para calcular el peso, vamos con la fórmula. Esta no la tienen en las diapositivas porque ya es fórmula vieja. Es masa por aceleración de la gravedad. Recuerden que el peso es una fuerza y la fórmula de fuerza es masa por aceleración. Aquí estamos hablando de la aceleración de la gravedad y vamos a agregar ese dato. La aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es masa 1200 gramos por gravedad, que es 9.8. Pero aquí sí vamos a tener que hacer conversión. ¿Por qué? Porque recuerden que el peso se mide en newtons y un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces necesitamos que esté en kilogramos, metros y segundos. Hacemos esta conversión. Lo voy a hacer aquí en una regla de 3 por si alguien no se acuerda. Sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces 1200 gramos, ¿cuántos kilogramos son? Y lo que hacemos es multiplicar 1 por 1200, nos da 1200, entre 1000 nos va a dar 1.2 kilogramos. Ahora sí vamos a corregir nuestra sustitución. Esto no quedaría, queda W es igual a 1.2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y al multiplicar nos da 11.76 kilogramos por metro entre segundo cuadrado, que es lo mismo que newton. Entonces ya están nuestras dos respuestas. El siguiente ejercicio dice: calcula el peso específico del oro, cuya densidad es 19.300 kilogramos por metro cúbico. Vamos a sacar los datos. Tenemos nada más dos datos. Nos piden que calculemos el peso específico y nos dan la densidad del oro. Aquí le voy a poner AU porque es su símbolo de la tabla periódica. Después nos vamos con la fórmula. Esta está en sus diapositivas. Peso específico es densidad por gravedad. Este está en sus apuntes. Peso específico es densidad por gravedad. Y sustituimos. Seguimos considerando la aceleración de la gravedad como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y nos da como resultado 189.140 newtons sobre metro cúbico. Entonces, aquí en el caso del peso específico, sí necesitamos siempre que las unidades de la densidad estén en kilogramo por metro cúbico, porque nos tiene que dar como resultado newton sobre metro cúbico. Entonces, siempre vamos a necesitar kilogramos, metros y segundos para que nos dé el resultado correcto.
Y bueno, este ya sería mi peso específico. El que sigue dice que calculemos la masa de un peso de 10 litros de mercurio. Entonces sacamos los datos. En este caso vamos a sacar la fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces aquí lo único es que tenemos litros y en nuestra densidad tenemos metros cúbicos. Entonces tenemos que hacer primero esa conversión. La equivalencia es un metro cúbico contiene 1000 litros. Entonces 10 litros, ¿cuántos metros cúbicos son? 10 por 1, 10, entre 1000, 0.010 metros cúbicos. Ahora sí vamos a sustituir, pero bueno, primero en este caso tenemos que hacer el despeje porque no vamos a calcular la densidad, lo que nos piden es la masa, entonces hay que hacer despeje. Esta V está dividiendo, tiene que pasar al otro lado multiplicando, entonces nos quedaría masa es igual a densidad, que se queda en su lugar, por V, que es la que pasó multiplicando, y sustituimos ahora sí. Masa es igual a la densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico, que multiplica al volumen de 0.01 metros cúbicos y nos da como resultado 136 kilogramos. Y ya esta sería la masa. En el que sigue nos piden calcular la presión aplicada sobre un líquido que está encerrado en un tanque. Y esa presión se está aplicando por medio de un pistón. Un pistón lo podemos comparar con el émbolo que tienen las jeringas con el que se empuja el líquido. El pistón es algo similar. Y nos dice que el área de ese pistón es de 0.02 metros cuadrados y se aplica una fuerza de 100 newtons. Entonces, en estos casos, a veces es bueno hacer un diagrama. Nos dice que hay un tanque que está lleno de un líquido y ese tanque tiene un émbolo que se está empujando. El área del círculo de ese émbolo es 0.02 metros cuadrados, que sería de este círculo. Y nos dice que la fuerza que se está aplicando es de 100 newtons. Ahora tenemos que calcular la presión que se está ejerciendo sobre el líquido que está dentro del tanque. Aquí entonces vamos a elegir nuestra fórmula. Tenemos dos. Presión es igual a fuerza sobre área y presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. En este caso, por los datos que tenemos, pues nos vamos con la primera. Entonces sustituimos. Ya tenemos metros que coinciden con newtons. Entonces presión es igual a 100 newtons sobre 0.02 metros cuadrados. Nos da 5000 newtons sobre metro cuadrado. Esta sería la presión que se está ejerciendo. Y bueno, aquí mismo voy a hacer el que sigue. Dice, calcula el área sobre la cual debe aplicarse una fuerza con una magnitud de 150 newtons para que exista una presión de 2000 newtons sobre metro cuadrado. Entonces, en este caso, lo que queremos conocer es el área del círculo de nuestro pistón, que pues también está en un recipiente cerrado. Nos dice que se está aplicando una fuerza de 150 newtons y se está ejerciendo una presión de 2000 newtons por metro cuadrado, que es lo mismo que pascales. Y queremos calcular el área de ese pistón. Entonces es la misma fórmula, pero vamos a despejar área. Entonces
Recuerden que en este tipo de ecuaciones pues sería como si intercambiáramos estos dos. Nos quedaría área es igual a fuerza sobre presión. Y ahora sí vamos a sustituir. Área es igual a 150 newtons sobre 200 newton metro cuadrado. En este caso tampoco convertimos porque tenemos newton, newton y metro. Entonces está bien las unidades. Y nos da como resultado 0.075 metros cuadrados. Esta sería el área de ese círculo. El que sigue dice: determina la presión hidrostática que existirá en un lago a profundidad de 3 metros y 6 metros. Nos están dando dos profundidades o dos alturas. Entonces yo las voy a colocar como H1 y H2. Y nos dicen que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces pues ya nos están diciendo presión hidrostática. Entonces es densidad por gravedad por altura. Y nuestras unidades ya están en kilogramo, metro, metro y metro. No hay que hacer conversiones. Entonces directamente a la sustitución. La densidad del agua entonces son 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad, que siempre es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura 1, esta sería la pH1, que es de 3 metros. Me da 29.400 newton sobre metro cuadrado. Y para la presión hidrostática 2 sería la misma densidad, porque estamos hablando del mismo lago, por la misma gravedad, porque sigue siendo en el mismo lago, y lo único que cambiaría sería la profundidad. Nos da como resultado 58.800 newton sobre metro cuadrado o pascales. Y ya tenemos la presión que hay en dos profundidades del mismo lago. Entonces recordemos que en el caso de la presión hidrostática, a mayor profundidad vamos a tener mayor presión también. Aquí tenemos 29.400 newton sobre metro cuadrado y abajo tenemos 58.800. Entonces ahí podemos ver que la presión va en aumento. Por último, uno similar dice que determinemos la profundidad a la que está sumergido un buceador en el mar si soporta una presión hidrostática de 399.840 newton sobre metro cuadrado. Y si la densidad del agua de mar es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. La presión de 1000 kilogramos por metro cúbico es para agua dulce, por así decirlo. Cuando tenemos agua como la de mar, que tiene una concentración alta de sal, la densidad ya cambia. Entonces nuestra fórmula es la misma, pero en este caso vamos a calcular la altura, no la presión hidrostática. Entonces aquí el despeje es muy fácil porque siempre pasan dividiendo. Si yo quiero H, los otros dos, como se están multiplicando, los dos juntos pasan dividiendo. Quedaría H es igual a presión hidrostática entre densidad por gravedad. Es decir, a estos dos los voy a pasar así como están. Si entre ellos están multiplicando, pasan dividiendo multiplicándose. Y así quedaría mi despeje. Ahora sustituyo.
La presión hidrostática es de 399.840. Eso entre la densidad, que es de 1020, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Nos va a dar como resultado 40 metros. Entonces quiere decir que el buzo está a 40 metros de profundidad para cuando soporta esa presión. Y hasta ahí le dejamos. En el próximo video vamos a ver el principio de Pascal aplicado a las prensas hidráulicas.